Y brevemente os presento a todas y a todos al doctor Jesús Palacios, médico de familia, especialista en medicina familiar y comunitaria y un buen amigo. Es, yo diría, experto en seguridad del paciente, pertenece al grupo de seguridad del paciente de SENFIC, de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, y al grupo también de seguridad del paciente de la WONCA, que es el grupo de médicos de familia internacional que está adherido a la OMS, ¿no? ¿Es así, Jesús? Sí, la WONCA es una sección de la OMS. Eso es. Y como experto, pues le pedimos que el pequeño seminario que íbamos a hacer, o el buen seminario que íbamos a hacer previo a la pandemia, que luego nos asaltó la pandemia y nos obligó a posponerlo y a paralizarlo. No queríamos perder la oportunidad de contar con Jesús en el Colegio de Médicos, porque es nuestro compromiso de dar la mejor formación posible, sobre todo en todo lo que atañe a nuestra profesionalidad y a la relación que tenemos con nuestros pacientes. Y el tema de seguridad del paciente es un tema que nos parecía que justo durante esta pandemia se había visto reforzado y había una serie de temas a tratar en relación al mismo, y por eso le pedimos a Jesús que nos diera esta charla. Así que yo no me voy a enrollar más. Gracias a todas por conectaros, gracias a todos por estar. Insisto, Jesús va a compartir su pantalla, nos va a ir haciendo una presentación visual y oral al mismo tiempo. Cualquier intervención, por favor, por vía chat, que luego la transmitiré yo, y luego ya iré abriendo los micrófonos para aquel que quiera participar, si os parece bien que queráis hacer algún tipo de participación, y si no, pues haremos unas conclusiones, ¿de acuerdo? Pues Jesús, cuando quieras, 40 minutos por delante, son tuyos. Muy bien, muchas gracias, Raúl, y gracias a todos los asistentes a este seminario online o webinario, que le gusta llamarlo a la RAE. Y bueno, pues va a ser un coloquio entre pares, no es tanto una clase magistral, que los tiempos no están para clases magistrales, sino pues un coloquio en el que haré una presentación, en el que usaré una presentación y después pues hablaremos tranquilamente durante el resto del tiempo hasta las 8. La presentación que voy a compartir, vamos a ver, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes, me dice aquí Raúl. Raúl, me tienes que dar permisos. Ahí estamos. Muy bien, es una presentación que es un poco más discursiva de lo que normalmente las hago, porque en este caso, a ver, vamos a ponerla. En este caso las cosas no van como yo pensaba, pero bueno, todo es cuestión de adaptarse. Es mi primera experiencia en Zoom. Bien. En este caso la he hecho un poco más discursiva porque luego la voy a compartir. Es decir, la publicaré en Sano y Salvo, que es el blog de seguridad del paciente en atención primaria, que es órgano de expresión del grupo de seguridad del paciente de SENFIC, para todo aquel que quiera pues, revisarla, descargarla o hacer lo que quiera con ella. Tengo preparadas más diapositivas de las que usaré, pero las dejaré en la presentación porque son documentación de apoyo que puede ser interesante sobre el tema. Bien, vamos a empezar por el logo de este webinar. El logo, si os fijáis, es el mismo que el de la Jornada Mundial de Seguridad del Paciente, que se celebra desde el año pasado, el 17 de septiembre. Este Día Mundial, convocado por la OMS, este año tiene precisamente el lema de trabajadores de la salud seguros, pacientes seguros, que no podría cuadrar mejor en el tema de este seminario. La seguridad de los trabajadores para la OMS es un requisito previo para la seguridad de los pacientes. Hay evidencia científica desde hace tiempo de la interrelación entre ambas. Un entorno inseguro lo es para los profesionales y lo es también para los pacientes. De hecho,
sabemos que el paradigma, la máxima aspiración de la seguridad del paciente, lo que hace que más seguros estén los pacientes es conseguir prácticas seguras en sistemas seguros. Ambas cosas son necesarias, que las prácticas sean seguras, pero que los sistemas garanticen también que las intervenciones de mayor calidad y más seguras están favorecidas y las de menos calidad y más inseguras están de alguna manera restringidas por el sistema. Esto según la cultura de seguridad del paciente, claro está. En la práctica pues pasa de todo, claro, como todos sabemos. Muy bien, en la página del Día Mundial, que os aparece aquí abajo en la diapositiva, la URL, la dirección de internet del link, hay una serie de contenidos y he seleccionado aquí muy brevemente estos 4 puntitos. Primero habla de cómo la pandemia ha ejercido una presión sin precedentes sobre los sistemas de salud en todo el mundo, cómo la atención sanitaria está viviendo su mayor crisis de seguridad del paciente. Yo he añadido aquí el paréntesis y de los profesionales, porque está muy relacionada. Es evidente que en los países en los que más contagios ha habido entre los profesionales por falta de preparación, de equipos de protección, de organización adecuada, de previsión de qué hacer ante una pandemia por parte de sus sistemas sanitarios, Italia o España, España a la cabeza, ha habido por una parte muchos contagios de los pacientes producidos por los mismos profesionales, contagios en urgencias, en los hospitales, en los centros de salud, hasta que se reaccionó y empezaron los propios profesionales a introducir elementos que paliaban la situación y que mejoraban la seguridad, como por ejemplo el hacer vías COVID y vías no COVID, entre otras cosas, a fabricarse sus propios EPIs, sus propias mascarillas, material de protección, etcétera. Es decir, como es lógico, hablando de la interrelación entre la seguridad del paciente y la del profesional, no solamente estamos viviendo la mayor crisis de seguridad del paciente, estamos viviendo la mayor crisis de salud laboral dentro de las organizaciones sanitarias a nivel mundial y muy particularmente en algunas como las que he mencionado, la española a la cabeza o la italiana, en la que ha habido tanto muchos contagios entre los profesionales como muchos contagios entre los pacientes. Ya sabéis que en el artículo que se publicó en Lancet hace un par de días, en el que viene las conclusiones del estudio de prevalencia de la COVID en España, daba un 5% de prevalencia de anticuerpos entre la población general y un 10%, el doble, entre los profesionales. Ambas cosas han estado relacionadas. Los sistemas de salud es evidente que solamente pueden funcionar si hay trabajadores de la salud. Esto luego me acuerdo de cuando hablaban de que hacían falta respiradores y tal y cual, pues decíamos, hombre, sí, hacen falta respiradores, pero hará falta también alguien que lo maneje, porque todos los medios, todos los instrumentos que pone en las manos de los trabajadores de la salud el sistema son precisamente eso, instrumentos para posibilitar la atención. Pero sin sanitarios no hay atención sanitaria. Estos objetivos, entre los objetivos que plantea la OMS para este día, son 4 objetivos, estarán en una de las diapositivas que no voy a enseñar, pero que estará disponible cuando la publique en Sano y Salvo. Pues entre estos 4 objetivos se hace mención al reconocimiento, por una parte, de los profesionales sanitarios. Reconocimiento de su labor en general y de su labor en la pandemia. Y también reconocimiento de que la salud laboral, la seguridad de los trabajadores de la salud es una prioridad para conseguir
mejorar la seguridad de los pacientes. Pero no solamente se habla de reconocimiento. Esto es como lo de los aplausos, que está muy bien y es muy gratificante, pero además necesitamos inversión y actuaciones para conseguir mejorar tanto la seguridad de los profesionales como de los pacientes. Como dice el dicho, obras son amores. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer cuando las cosas van mal? Pues depende. En la cultura de la culpa, que es la predominante en el sistema sanitario en la actualidad, aunque algo se va cambiando poco a poco en los últimos años, de lo que se trata es de encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Una vez conseguido, sea un chivo expiatorio, tenga realmente la culpa o sea un problema creado por las circunstancias en las que estaba trabajando, pues se acabó el asunto, ya no hay que hacer nada más. Desde el punto de vista de la cultura de la seguridad, lo que hay que hacer es analizar lo sucedido para aprender de lo que ha pasado, mejorar en lo posible y evitar también en lo posible nuevos eventos adversos. ¿A quién se echa la culpa normalmente? Pues al que cae más a mano, al más aparente, a la persona del sistema sanitario que ha tenido el último contacto con el paciente, al sanitario, al médico, a la enfermera que ha atendido al paciente. Desde el punto de vista de la cultura de seguridad, analizamos la práctica, analizamos lo que ha hecho el sanitario, pero analizamos también en qué circunstancias estaba trabajando. Analizamos si estaba en una situación de urgencia, si tenía acceso a la historia, si no la tenía, si en el caso de que un medicamento produzca una reacción alérgica, pues miramos a ver si preguntó al paciente si era alérgico a ese medicamento, pero también miramos si tenía acceso a la historia, porque el paciente puede haber dicho, pues no lo sé, no recuerdo si he tomado alguna vez ese medicamento, pues ese nombre no le reconozco y yo de principios activos no entiendo. Y si una vez hecho eso el profesional, es decir, ha tenido una buena práctica, ha empleado el único sistema que tenía para evitar un daño al paciente en lo que se refiere a una alergia, el paciente tiene una reacción porque realmente era alérgico, estaba registrado en la historia. El problema con el que nos encontramos es que, a pesar de la buena práctica del profesional, el paciente ha sufrido un daño porque ha habido un fallo del sistema. En realidad, en seguridad del paciente se considera que todos los fallos son del sistema. No quiere decir eso que no haya malas prácticas. Quiere decir que cuando una mala práctica llega a producir un daño en el paciente, eso quiere decir que el sistema ha fallado como mínimo en las funciones de supervisión, es decir, en implementar las barreras para que cuando alguien falla no se produzca un daño en el paciente. Pues, por ejemplo, en el caso de la prescripción, pues las alertas que aparecen cuando vas a prescribir a un paciente un medicamento que ya tiene en su hoja de medicación. Eso es una barrera que protege al paciente de la duplicidad de medicamentos con diferentes nombres, pero con el mismo principio activo, por poner un ejemplo. Bien, en la taxonomía de la OMS he traído simplemente esta diapositiva porque es muy relevante. Ya hemos hablado en parte de esto y volveremos a hablar más adelante al hablar de los nuevos estándares de calidad necesarios para la nueva situación. La seguridad es una reducción del riesgo de daños innecesarios. Hablamos siempre de daños evitables. Hay daños inevitables, como el que hay que sajar la piel para drenar un acceso, por ejemplo. Pero hay tres puntos que son importantes que hay a considerar. Uno, los conocimientos que existen en ese momento. Otro, los recursos disponibles. Y otro, el contexto en el que se da la atención. Y todo esto hay que ponderarlo frente al riesgo de no dispensar tratamiento o dispensar otro. Si estamos evaluando un tratamiento farmacológico o no farmacológico o
una medida de salud pública, por ejemplo, en una epidemia como la actual, habrá que valorar los riesgos que tiene, sus posibles efectos adversos, pero habrá que compararlo con qué es lo que pasaría si no se tomara esa medida o no se iniciara ese tratamiento, o si se iniciara esa medida o en vez de esa medida o ese tratamiento, otro diferente. Bien, entramos ya en lo que yo creo que es el núcleo de la charla que tenemos hoy, que no es exactamente lo que pensábamos hacer en un taller sobre seguridad del paciente. Creo que en estos momentos ponernos a revisar teorías no es el momento. Quizás lo que es más interesante, aunque sea un poco más difícil, es coger el toro por los cuernos y ver qué es lo que hacemos en la situación actual, que es bastante complicada. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues bueno, estamos entrando en una nueva normalidad, necesitaremos nuevas normas para esa nueva normalidad. Con la palabra normas englobo, por resumir y no extenderme a lo largo de la presentación, pues tanto guías como protocolos, como recomendaciones, prácticas, actuaciones, etcétera. Es decir, una nueva manera de actuar y una nueva reglamentación de esa manera de actuar. Eso hubo que cambiarlo sí o sí al principio, claro, cuando llegó la primera bofetada del coronavirus, pues muchos de los estándares de calidad y seguridad eran completamente imposibles de alcanzar en el mundo real. Lo grave es que o no se cambiaron o tardaron bastante en cambiarse los estándares, las normas, los protocolos vigentes para adaptarlos a la situación del mundo real, la situación en la que realmente se estaba prestando la atención. Fueron los trabajadores de los centros sanitarios los que, por su cuenta, relacionándose entre ellos muy intensamente, interactuando boca a boca personalmente a través de redes sociales, los que fueron adaptando las medidas de seguridad a lo que era imprescindible hacer en aquellos momentos y a lo que era posible hacer en una situación extraordinaria como nunca había vivido nadie de nuestra generación ni de las inmediatamente anteriores. Así fue como, pues, por ejemplo, nos tuvimos que poner a fabricar EPIs, o los expertos en seguridad tuvimos que empezar a cambiar las recomendaciones respecto a higiene de manos, a uso de mascarillas, etcétera, etcétera, para adaptarlas a la nueva situación. Bien, los gestores, las autoridades sanitarias han ido detrás de los clínicos, en el mejor de los casos recogiendo las innovaciones y las adaptaciones de las normas que iban haciendo los clínicos y luego revisándolas y seleccionándolas, por una parte a la luz de la cultura de la seguridad, por otra parte de las experiencias que había habido ya en otros lugares y de los estudios disponibles, que al principio pues era ninguno o muy pocos, o relativos a coronavirus que no eran este coronavirus, no eran el COVID-19. Pero bueno, pues una vez recogido todo esto, pues los buenos gestores, los buenos expertos en salud pública, en calidad, en buenas prácticas de atención sanitaria, lo que hacían era devolver esas innovaciones, esas adaptaciones a los sanitarios, seleccionadas y pulidas en la medida de lo posible, mejoradas en la medida de lo posible. Otra manera de actuar pues es esta, ignorando la realidad. Por ejemplo, pues, manteniendo protocolos que eran inaplicables. Y hay una tercera que desgraciadamente ha sucedido y que es la más grave de todas: negar la realidad. Cuando niegas la realidad y niegas que haya habido falta de equipos de protección individual, como hizo la consejera de Sanidad de Aragón, o que se saturaran las UBIs en Madrid,
pues el problema que hay es que te condenas a no mejorar la situación o te condenas a que vuelva a pasar lo mismo cuando venga una segunda oleada o cuando venga otra situación de emergencia similar. El que niega el problema no puede solucionarlo. Mal que bien, con mayor o menor acierto y de manera desigual, según países, incluso por zonas, las autoridades sanitarias han ido sacando nuevas instrucciones para cuando las normas previas no podían asegurarse, aunque no hayan retirado las normas previas, porque se espera poder retomarlas más adelante, pues como mínimo hacen falta otras provisionales para cuando no pueden asegurarse las habituales. Los CDC estadounidenses, la verdad es que en este sentido son bastante pragmáticos, siempre lo han sido, y han sido los que más claramente y más rápidamente han reaccionado. También es verdad que allí llegó llegó más tarde la pandemia y tenían la experiencia de lo que había sucedido en sitios anteriores. Bien, habrá pues que, con arreglo a la experiencia propia y ajena de lo que ha sucedido y de cómo han funcionado las cosas que se han hecho, de los estudios que evalúen las actuaciones y de las revisiones de los estudios y de la evidencia científica que se van haciendo, pues habrá que ir confirmando qué prácticas mantenemos, cuáles descartamos y cuáles vamos reajustando. El problema, pues es que es muy difícil porque la situación es muy cambiante. La incertidumbre es máxima. Tenemos muy poca evidencia científica de respaldo, muy poca experiencia, la de los meses que han pasado hasta ahora, no más. Y por otra parte, una situación que cambia tanto que las recomendaciones hay que ponerles fecha y cambiarlas a su vez continuamente. Una recomendación de hace un mes, pues tienes prácticamente seguro que ya está obsoleta. Y desgraciadamente lo previsible es que la situación siga cambiando en el futuro, pero no nos queda otra que ir readaptando continuamente las normas y las actuaciones. Más vale hacerlo a la luz de la cultura de la seguridad del paciente, de la medicina basada en la evidencia, de la evaluación con garantías de los tratamientos, etcétera, que no retroceder en avances que son muy valiosos y que tienen una importancia ahora precisamente mayor que nunca. Y como ejemplo claro el de la cloroquina y la hidroxicloroquina. Un tratamiento, unos tratamientos que han consumido cantidad ingentes de recursos y que han producido graves daños y muertes a los pacientes, a muchos de los pacientes a los que se les ha aplicado, y que, bueno, pues, se han instaurado en base a estudios que tenían un diseño tal que nunca debieron haberse publicado porque no cumplían los mínimos requisitos de un estudio científico, y se ha autorizado su uso sin la evidencia ni las garantías habituales, exigibles para un tratamiento que antes de ponerte a utilizarlo masivamente, como se ha hecho con estos antipalúdicos, pues hay que tener alguna garantía de que no va a producir más mal que bien, sobre todo teniendo en cuenta que se aplican a una cantidad ingente de pacientes, y aunque sus efectos adversos sean raros, si juntas suficiente cantidad de paciente, al final acabas obteniendo mucho daño evitable y muchas muertes evitables. Bastante tienen con lo suyo los pacientes con COVID como para que aumentemos sus problemas los sanitarios. Bien, para hacer este trabajo, aunque es difícil, no partimos de cero. Ya hay algunas orientaciones, estudios, experiencias previas. Por ejemplo, muy poco antes de diciembre del año pasado, creo que con un par de meses o 3 antes, Amalberti y Vincent, que son dos de las grandes autoridades
de las mejores cabezas que hay en seguridad del paciente a nivel mundial, publicaron este artículo de gestión del riesgo en condiciones azarosas, en el que decían que no basta con improvisar, no se trata de esperar a que llegue una situación de crisis como la crisis económica de 2018 o de emergencia como la del ébola o la actual en la que nos encontramos, sino que tienes que tener previsto antes estrategias que podrían proteger a los pacientes cuando los sistemas de salud están sometidos a estrés. Hay otros autores y hay sociedades científicas que ya están publicando actualizaciones para adaptar a la nueva realidad las actividades, las prácticas, las normas, los protocolos en sectores como atención primaria, intensivos, calidad y seguridad, salud mental. Tenemos, por otra parte, la experiencia en otras epidemias y en otras situaciones de emergencia que también debemos de aprovecharla y que no siempre la aprovechamos. El caso de los antipalúdicos para un virus no es la primera vez que cometemos ese error en una pandemia. En la anterior pandemia, la de gripe del 18, de hace poco más de un siglo, los médicos cometieron exactamente el mismo error: dar un antipalúdico, la quinina, para un virus, el virus de la gripe, hasta que se dieron cuenta de que estaban aumentando la mortalidad en vez de disminuirla, y rectificaron. Desgraciadamente, nosotros en este aspecto no aprendimos de la experiencia y hemos cometido el mismo error. Bien, ¿y esto cómo se hace? Pues aquí yo he puesto algunas orientaciones que no son ni exhaustivas, ni excluyentes, ni nada por el estilo, pero que son de cajón. Primero, evitar ocurrencias que se están dando. Evitar iniciativas, tratamientos, prácticas que no tengan fundamento, sacadas de la manga, sin más. Segundo, basarse en lo ya construido. Decía el fundador de la Orden de los Jesuitas que en tiempos de, en tiempos de perturbación o algo así, no hacer mudanzas. En tiempos en los que las cosas iban mal, no hacer mudanzas. En este caso, pues no nos queda más remedio que hacerlas, está claro, hay que hacerlas, hay que adaptarse. Pero no hay que desmantelar lo que ya tenemos hecho y enfrentarnos desmantelar un edificio sólido que ya tenemos y hacer frente a una situación con retos excepcionales que exigen más recursos, más medios que nunca se han utilizado para atender a la salud, despreciando prácticas, sistemas, tratamientos que tienen eficacia comprobada anteriormente, que sabemos que funcionan y que hay que intentar mantener en lo posible. Revisar las experiencias y la evidencia, las dos cosas son necesarias. Tener en cuenta lo que sucede en cada momento, no ignorar nunca la realidad y hacer propuestas realistas, propuestas que sean aceptables y factibles. No podemos, por ejemplo, hablar del uso de mascarillas desechables obviando que hace tiempo que dejaron de ser desechadas tras su primer uso, tal y como están concebidas, porque no hay suficientes, simplemente. Entonces, las mascarillas desechables, incluidas las FFP2, pues se fabricaron con materiales propios de algo que es desechable, es decir, que te lo pones para atender a un paciente, lo atiendes, te lo quitas con mucho cuidado, lo tiras en el contenedor adecuado, te lavas las manos y para atender al siguiente paciente te pones otra. Ahora pues no hay suficientes, entonces esas normas, como las que yo mismo he contribuido a redactar para otros tiempos, pues hemos tenido que rehacerlas para los tiempos actuales.
Yo diría que esto es la parte más importante de estas orientaciones, que las propuestas sean realistas, que sean aceptables por los que las tienen que llevar a cabo, porque si no las llevan a cabo, da igual que sean estupendas, y que sean factibles en el mundo real. Cosas que deben cambiar, pues algunas deben cambiar porque la nueva situación lo exige. Por ejemplo, las salas de espera, pues hay que dejar espacio entre los pacientes para guardar la situación de seguridad, lo que implica que no puedes abrir la sala de espera y el centro para que vaya quien le dé la gana, cuando le dé la gana. Es así de claro. ¿Quiere decir eso que solo vas a hacer atención telefónica o telemática? Pues no. Quiere decir lo que quiere decir, que en las salas de espera necesitas nuevos estándares, necesitas o dimensionarlas o racionar su uso de manera que se puedan guardar las medidas de seguridad. Por ejemplo, pues hay que seguir utilizando material de protección en consulta en el domicilio según la sospecha o el diagnóstico confirmado que tengas de los pacientes. Son medidas que no suponen una disminución de la calidad, sino que suponen un aumento de la calidad porque las circunstancias lo exigen. En otros casos hay que cambiar pues porque no queda más remedio, como hemos hablado, porque la crisis económica, el aumento del gasto sanitario o la carestía, el hecho de que haya una mayor demanda que oferta de algunos productos o medicamentos, pues lo hace inevitable, ¿no? Por ejemplo, la reutilización de las mascarillas FFP2 o la fabricación casera o industrial de mascarillas de tela higiénicas para la población. Son medidas que disminuyen la calidad, pero que como mínimo te permiten mantener el máximo nivel de calidad posible en las circunstancias actuales. Otras cosas deben cambiar porque ya deberían haber cambiado antes de la pandemia. Y en alguna medida cambiaron, pero no completamente, o no a todos los niveles, o no en todos los momentos. Por ejemplo, pues antes de la pandemia ya sabíamos que no hay que dar antibióticos para las infecciones virales, no siempre se hacía, y después, tras el inicio de la pandemia, no siempre se ha hecho. Y ahí tenemos el caso de la citromicina, que para liarla más se ha dado combinada con otro medicamento que también aumenta el intervalo QT, como la hidroxicloroquina, con lo cual todavía se aumentaba más el riesgo de una parada cardíaca por una arritmia. Son normas que no es un aumento ni una disminución de los estándares de calidad que ya estaban, que lo que hay que hacer es aplicarlas. Era necesario aplicarlas antes y es necesario aplicarla ahora, pues tratar por el nivel del factor de riesgo en vez de por el nivel de riesgo del paciente, o dar medicación preventiva que funciona a largo plazo a personas que no tienen una expectativa de vida a largo plazo y a las que la evidencia nos dice que les produce más daños que beneficios. Bien, ahora más que nunca hay que ser eficaces y hay que ser eficientes. No tenemos ni tiempo, ni personal, ni recursos, ni dinero para derrocharlos en actividades que no tienen utilidad, que no tienen eficacia o que, peor todavía, producen más mal que bien en los pacientes. Hay muchas iniciativas al respecto que ya existían, la de no hacer, la de menos es más, la de choosing wisely, el de elegir sabiamente, iniciativas que también se están readaptando y actualizando para los tiempos actuales de pandemia. Y hay otras cosas que no deben cambiar siempre que sea posible, como por ejemplo mantener la atención presencial como base de una asistencia de calidad y segura, o mantener la longitudinalidad en atención primaria. También puede la longitudinalidad, hay evidencia de que resulta beneficiosa cuando se aplica, cuando la relación duradera entre el paciente y el profesional se produce en otras especialidades.
y sabemos que la longitudinalidad, particularmente en atención primaria, pero también en otras especialidades, aumenta rápida y muy sensiblemente la esperanza de vida del paciente, por no hablar de que aumenta la eficiencia, disminuye el gasto, aumenta la satisfacción del profesional y del paciente, etcétera. La continuidad y la conciliación de la asistencia entre niveles y servicios dentro del hospital, dentro de entre el servicio de urgencias y las plantas, entre las plantas y los servicios de rehabilitación, al alta del hospital cuando el paciente pasa a atención primaria, etcétera. Sabemos que uno de los problemas graves que hay que intentar seguir paliando en la medida de lo posible con medidas que conocemos que funcionan, como la revisión de la medicación al alta, elaborar informes en los que venga toda la medicación, la que tiene que tomar el paciente y la medicación que tiene que dejar de tomar, etcétera, son medidas que sabemos que ahorran problemas a los pacientes potencialmente graves e incluso fatales y problemas además que son frecuentes. Pues ahora hay poco tiempo, pero no podemos permitirnos el lujo de dejar de hacer buenos informes para derivar a urgencias o para derivar a especializada desde la especialidad de medicina de familia, y no podemos tampoco permitirnos el lujo de no hacer buenos informes cuando se da el alta en urgencias o en el hospital a un paciente. La evaluación y autorización de medicamentos es otro ejemplo del que ya hemos hablado. Tiene que ser lo más rápidamente posible, siempre que se garantice la eficacia y la seguridad del medicamento. Hay iniciativas para acelerar los procesos de investigación, sobre todo en la parte que se refiere al papeleo o a contactar con otros investigadores y a aunar esfuerzos que están funcionando muy bien. Por ejemplo, el ensayo Solidaridad, auspiciado por la OMS. Estas garantías son garantías básicas que no hay que perderlas de vista nunca, porque aportan eficiencia, calidad y seguridad al sistema, y ahora precisamente andamos muy necesitados tanto de recursos como de no aumentar los problemas que ya tienen los pacientes con COVID y sin COVID. Otras cosas cambiaron al inicio de la pandemia y tienen que readaptarse. No es que haya que desecharlas ni adoptarlas, sino que, bueno, pues funcionan y hay que ir readaptándolas porque funcionan si se hacen de determinada manera, en determinadas circunstancias o con determinadas indicaciones, pero no en otras. Hay que conservar lo que hemos visto que ha supuesto una mejora, y hay que volver a otros aspectos anteriores, a estándares anteriores que eran mejores porque garantizaban una mayor eficiencia, calidad y seguridad en cuanto sea posible. Son situaciones reversibles. En el momento en que la pandemia nos da un respiro, tenemos que intentar recuperar mejores estándares de calidad, y en el momento en que sigue siendo necesario readaptarse, gracias Raúl, en el momento en el que sigue siendo necesario, no queda más remedio que volver a estándares menos estrictos pero más realistas, pues hay que hacerlo. La atención presencial y no presencial es un tema que se está discutiendo mucho porque lo merece, porque realmente es un tipo de atención que ha supuesto un gran avance para la seguridad del paciente en el inicio de la pandemia, y lo supone todavía, pero que
no obtiene, no puede sustituir a la presencial. La presencial, tanto en lo que se refiere a comunicación no verbal como a exploración del paciente, etcétera, aporta una riqueza que no se puede conseguir por teléfono, ni siquiera en videoconferencia. En atención telefónica tenemos una larga experiencia desde que existe el teléfono, existe la atención sanitaria telefónica. Y bueno, la telemática pues tiene menos trayectoria porque hace menos que se ha generalizado. Existen menos medios. Hace poco se publicó un documento del Foro de Atención Primaria de la Comunidad de Valencia, en la que decía que a pesar de las promesas del Servicio de Salud de aquella comunidad, el 86% de los profesionales no disponen de los medios para hacer una teleatención. Y por otra parte, no solo es menos accesible para los profesionales, es menos accesible también para los pacientes. No todos tienen acceso por su edad, por su situación económica, por lo que sea, a este tipo de atención, y no podemos cometer el error de centrarnos en los que menos necesidades tienen y dejar de lado a los más necesitados. Hay que intentar en lo posible contrarrestar la ley de atención o de asistencia inversa. Para reajustar esto, ¿qué es lo que necesitaremos? Pues no solamente opiniones diciendo, mira, pues a mí me ha ido muy bien, esto es valioso, pero tiene sus limitaciones, sino también evidencia científica sobre sus riesgos y sus beneficios y el balance riesgo-beneficio según el tipo de paciente, de patología, el grado de urgencia, etc. Hay que considerar también la seguridad y la confidencialidad, que no se garantiza con el móvil del médico. Hace falta material, conexiones telemáticas seguras provistas por el servicio de salud, y hay que tener en cuenta también la salud laboral, que pasarse toda la vida delante del ordenador, trabajar en casa y trabajar en el centro y no tener la desconexión mental imprescindible acaba pasando factura a los trabajadores sanitarios. Al final nos pasa esto de que compramos delante de una pantalla, trabajamos delante de una pantalla, nos formamos delante de una pantalla, nos encontramos como ahora delante de una pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. También nos puede pasar lo que le pasó al director de un centro de salud de Sevilla, que como no podía consultar la historia ni él ni ninguno de los médicos del centro, el jueves y el viernes santo, que tenían orden de hacer atención telefónica desde sus domicilios y con sus móviles, por supuesto, pues fueron al centro de salud y para poder consultar las historias, y han cesado por ello al director del centro de salud. Esto es verídico. Está publicado hace 2 o 3 días. Bien, para acabar, hay que evitar sobre todo no que se use la pandemia como excusa para implantar unas ideas preconcebidas, para implantar planes que ya se querían implantar anteriormente de una atención de menor calidad, no presencial, no longitudinal, en vez de dotar a los centros de la plantilla y los recursos necesarios para hacer frente a la nueva situación. Decía el secretario general de la OMS, el doctor Tedros, el 8 de marzo, leo que es el tuit en el que difundía un artículo que acababa de publicar explicando las recomendaciones de la OMS al respecto, que esta pandemia nos ha recordado el tremendo impacto en las vidas, en las sociedades, en las economías que pueden tener las emergencias de salud pública, y decía también que la mejor defensa es invertir en preparación y en atención primaria. En atención primaria no quiere decir que no haya que invertir en atención hospitalaria, por supuesto que sí, pero ante
la que se avecinaba a Europa, a Estados Unidos, al resto del mundo el 8 de marzo, a la vista de lo que había pasado en China, destacaba la atención primaria porque es donde se da el primer contacto, es donde hay que detectar, confinar, rastrear contactos, es donde hay que seguir atendiendo a los pacientes COVID y no COVID, es donde hay que evitar que se colapsen los hospitales y las UCIs, y es donde hay que seguir atendiendo porque es el único sitio accesible a los pacientes cuya atención hospitalaria es demorada. Pues muy bien, más en Sano y Salvo, en el blog de seguridad del paciente que os he mencionado, donde publicaré un resumen de lo que hablemos aquí y la presentación. En Twitter también podéis seguir el asunto con estos hashtags. Y muchísimas gracias por vuestra participación a partir de este momento. Muy bien, Jesús. Muchísimas gracias. 41 minutos y 47 segundos. Todavía no tengo la experiencia de nuestro amigo Juan en cortar justo al punto, pero algún día. Pero ha sido muy interesante. Durante la charla que nos has dado ha habido un pequeño debate a nivel del chat sobre el tema precisamente de la consulta presencial, que un par de compañeras, tres compañeras, Lourdes, Paloma y Lola, hablaban de la necesidad de fomentar, de retomar la consulta presencial como básica, como tú muy bien decías en la propia charla, como básica para la atención, por lo que tiene de la consulta, de la comunicación no verbal y del manejo de los datos blandos y de la dificultad que supone a veces la consulta no presencial para los pacientes mayores, ¿no? Sobre todo. Y bueno, comentaba yo que efectivamente yo también estoy de acuerdo con esto, pero lo que sigue creo, como tú decías muy bien en la charla, Jesús, es que en el contexto de seguridad del paciente en el que nos encontramos ahora, las viejas salas de espera, no solo de las consultas de atención primaria, también de las consultas externas de los centros de los centros de especialidades y demás, en el contexto en el que estamos, esas salas de espera no pueden volver nunca a existir porque son francamente de un gran riesgo para los pacientes, y que la cita a demanda clásica o la cita de 40 personas citadas y que vayan sentadas en una sala de espera, es algo que obviamente en el futuro tiene que quedar desterrado. Creo que me figuro que estarás en esa línea, ¿no? Sí, está claro. Los médicos de familia quieren volver cuanto antes a poder hacer atención presencial en mayor medida de la que se está haciendo actualmente. La atención telefónica, entre otras cosas, cuesta muchísimo más trabajo que la presencial, tiene más incertidumbre que la presencial, porque, a ver, cuando un paciente que tú conoces, que acude a tu consulta, que le atiendes tú, que eres su médico de familia, entra por la puerta y se sienta, tú ya sabes muchísimo de ese paciente antes de dar las buenas tardes o los buenos días. Pues un paciente con un consumo de riesgo de alcohol por videoconferencia o por teléfono te puede decir que hace mucho que no prueba ni una gota de alcohol, pero cómo se mueve por la consulta y cómo huele incluso te indican si lo que te dice es cierto o no lo es. Por no hablar de la exploración, que no vale con decir mándeme una foto en el móvil de la lesión que tiene en la piel, porque tú cuando le exploras te fijas en la lesión y te fijas en si tiene alguna otra lesión y en otros datos que te pueden orientar respecto a un diagnóstico y a un pronóstico.
La cuestión de volver a una consulta presencial es muy simple. Se trata, por una parte, de que la pandemia nos dé un respiro para poder hacerlo, ya lo está dando, ya se está volviendo a la consulta presencial, y por otra parte, de tener plantilla suficiente como para poder hacer frente a situaciones normales y de emergencia con solvencia. El problema que hay en atención primaria es que antes de la pandemia ya estaba saturada. Antes de la pandemia ya había una media de 5 o 6 minutos por paciente en las agendas de los médicos de atención primaria. Imagínate si además tienes que atender toda la demanda que induce la pandemia, más ahora a los pacientes cuya atención ha sido demorada durante los meses pasados, más encargarte de la detección de nuevos casos, su tratamiento, su seguimiento y el rastreo de contactos. Entonces, todo el mundo, los pacientes, los médicos, quieren volver a la atención personal. Ahora bien, la garantía para que se pueda producir una atención personal y es que no aumenten, en mayor medida, es que no aumenten los casos. Y eso, entre otras cosas, pasa por hacer una selección telefónica para decidir pues a quién se le ve en el circuito COVID o sospechoso de COVID y a quién se atiende en el otro circuito. O sea que atención presencial, ¿quién no la quiere? Todo el mundo la quiere. Ahora la atención telemática ha salvado vidas, ¿eh? La sigue salvando. Muy bien. ¿Quiere participar Lola, Lola Martín? Adelante. Hola Jesús. Bueno, como trabajamos juntos, nos conocemos. Yo quería preguntarte si tú crees que, bueno, esta situación de pandemia que nos ha caído como un piano en la cabeza a todos sin estar preparados, realmente va a servir para que los médicos de atención primaria, los médicos de familia, los enfermeros de atención primaria, bueno, todos los que trabajamos en primera línea, incluidos los médicos de familia que trabajamos también en los servicios de emergencias como 061, si esto nos va a servir para ser más conscientes de la importancia que tiene la gestión proactiva de riesgos. Y bueno, pues todas las medidas en las que estábamos trabajando ya en gestión de riesgos para la seguridad del paciente, como la higiene de manos, que lo que no hemos conseguido tantos años trabajando en higiene de manos, pues lo ha conseguido esta pandemia, desgraciadamente. Hombre, yo creo que debería servir y que está sirviendo en alguna medida. Pues por ejemplo, de una manera proactiva, los médicos de familia y las enfermeras están llamando a pacientes crónicos que hace tiempo que no se pasan por la consulta para ver cómo están, para echarles una mano en lo que pueden, citarlos si hace falta, darles instrucciones, si lo pueden solucionar por teléfono, darles apoyo, etcétera, ¿no? Darles la continuidad asistencial que necesitan y que se ha visto comprometida. O como tú muy bien dices, ¿no? Pues están extremando medidas de higiene, medidas para evitar eventos adversos, infecciones nosocomiales, como son la higiene de manos, el correcto uso de mascarillas y material de protección, etcétera. El problema es el de siempre, que hay una parte que depende de los sanitarios, que es utilizar adecuadamente el material de protección, y hay otra parte que depende de las organizaciones, que es proporcionárselo. Totalmente de acuerdo. Cada uno tiene que asumir su parte, por igual. Gracias, Lola. Yo veo que de momento no ha pedido nadie más la palabra. Quiero aprovechar que tenemos con nosotros justo de forma, o sea, que están ahora con nosotros compañeros, tenemos un cirujano, tenemos un anestesista y tenemos también una compañera que se dedica a medicina estética.
Y creo que son tres ámbitos donde la cultura de seguridad, voy a hablar ahora de seguridad del profesional, está bastante extendida de siempre. Ellos tienen sus checklists de seguridad, etcétera, en quirófanos, en fin, en los procedimientos que hacen. Y yo, has dicho al principio en tu presentación, Jesús, que hemos asistido a la que haya sido probablemente la mayor crisis de salud laboral de los sistemas sanitarios, entiendo, ¿no? Y, ¿Y tú crees que realmente el resto de las especialidades, tanto a nivel de atención primaria como a nivel hospitalario, nos habremos empapado de esa cultura de seguridad que ya arrastraban estas otras especialidades que he comentado por la forma que tenían de trabajar? Es decir, hemos dejado de ver la seguridad, no solo la del paciente, también la del propio profesional como una rareza de la que venían de vez en cuando los jefes a hablarnos muy de tarde en tarde o a ver si daba mucha luz el ordenador o poco más. Sí, bueno, la pandemia nos ha planteado nuevos retos y ha hecho sacar lo mejor de sí mismo a muchos profesionales y a muchos colectivos de profesionales, sociedades científicas, investigadores, gestores, eh, autoridades sanitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, claro, el que existan oportunidades para aprender de la experiencia y mejorar no quiere decir que suceda. Es decir, lo que no podemos esperar sentados es a que las cosas mejoren porque todo va a ir bien y porque por arte de magia, gracias a lo mucho que hemos sufrido todos y porque este sufrimiento no puede quedar, no puede ser en vano, las cosas inevitablemente van a mejorar. Pues no, las cosas mejorarán si nos ponemos en ello. Es decir, mejorarán si mejoramos nuestras prácticas, si somos capaces de readaptar las prácticas, las normas, los protocolos de actuación, las medidas de salud pública, las medidas clínicas, etcétera, etcétera, para hacer frente a la situación que existe actualmente y a la evolución en previsibles nuevas oleadas que vamos a tener de la pandemia en el futuro. Es decir, hemos aprendido mucho. Se ha investigado a una velocidad increíble. Los profesionales han readaptado sus prácticas a una velocidad rapidísima. Las agencias han sacado nuevos estándares, nuevas recomendaciones, algunas de ellas a una velocidad muy rápida y con bastante acierto. Las autoridades sanitarias han tomado medidas en la medida que les competía a ellos. Se han destinado grandes recursos humanos, materiales de todo tipo. Muy bien. ¿De todo eso se puede aprender? Claro que se puede aprender, se puede y se debe aprender. ¿Está garantizado que las cosas funcionen mejor a partir de ahora? Pues habrá que currárselo. Comenta Paloma Tejero, una compañera referente aquí en la provincia de Toledo sobre medicina estética en el chat, lo leo aunque todos lo podéis ver. En medicina estética yo creo que hemos conseguido consensuar unos protocolos de seguridad muy estrictos que al menos hasta el momento están funcionando. Tenemos retos como saber si esta pandemia influye en tratamientos como el uso de láseres, materiales de relleno. Como no, veo que sois tímidos, si no queréis hacerle preguntas a Jesús, yo tengo dos preguntas más antes de terminar. Soy un pesado, Jesús, pero me callo en cuanto que alguno de vosotros quiera hablar. En relación a lo que has comentado, hablabas en una de las presentaciones, Jesús, sobre que en seguridad, a la hora de tomar medidas, era muy importante el contexto. Era una de las cosas que decías, ¿de acuerdo? Yo creo que todos tenemos claro que nosotros hemos estado en, yo diría, en un contexto de pánico y por un lado, y por otro lado, indefensión, ¿no? Y me refiero a pánico porque realmente yo creo que todos hemos tenido miedos más que reales de fallecer, ¿no? En
la pandemia durante nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que es un pánico más que razonable para seres humanos que somos. Entonces, ¿tú crees que ese contexto de pánico o indefensión justifica de algún modo la precipitación en la toma de determinadas medidas o decisiones, como fueron el uso de determinados fármacos, ante la incapacidad de tener alguna otra vía, otra solución? Yo creo que lo explica, pero no lo justifica. Son cosas diferentes. Entonces, es humano que en esta situación se produzca en una situación de extremo estrés, se produzca esta reacción de intentar hacer lo que sea. Y hay además unas condiciones en las que no tienes todavía los instrumentos que precisas, la evidencia que te respalde, etcétera, para tomar decisiones. Pero una cosa es que lo explique y otra cosa es que lo justifique. A ver, un estudio hecho con 40 pacientes, como el que desencadenó, el que sirvió de aval al tratamiento de hidroxicloroquina. Un estudio hecho, el estudio que hicieron en Francia, con 40 pacientes, 20 casos, y 20 le llamaban controles. Eran los pacientes que no quisieron tomarse la hidroxicloroquina, que no quisieron participar en el estudio, y pacientes que no se les dio hidroxicloroquina de otro centro diferente. No estaba aleatorizado, no era doblegiado, no era un ensayo, era un estudio descriptivo. Y con una N de 40. Y en base a eso se generalizó y se justificó el uso de la hidroxicloroquina. Eso no debería haberse publicado nunca. Pero además es que se están tomando decisiones no ya con arreglo a estudios publicados que han pasado una revisión en revistas científicas de relativa calidad. Se está tomando decisiones en base a estudios que todavía no han sido revisados, a los tan famosos preprints que se llaman ahora, ¿no? Antes de la impresión, antes de la revisión por pares en realidad. E incluso se están tomando decisiones antes de que el estudio esté en preprint, es decir, por ruedas de prensa, de un señor que dice: nosotros hemos estudiado esto y nos ha dado un resultado fabuloso. Creeros lo que os lo digo yo. No puedes hoy en día, después de tantos años de avanzar en sistemas que te permiten no dejarte llevar ni por el miedo, ni por el entusiasmo, ni por el pesimismo, ni por el optimismo, actuar de una manera profesional, tanto por parte de los reguladores, los de salud pública, como los clínicos, médicos y de otras profesiones sanitarias, ¿no? No podemos echar por la borda todas esas garantías ahora, porque ahora lo necesitamos más que nunca. Es que no hemos tenido dinero y todavía no tenemos dinero para cambiar las mascarillas FFP2, no ya para cada paciente, para cada día. Que tenemos que llevar la misma mascarilla para atender a diferentes pacientes, cosa que habría que intentar evitar dentro de lo posible. No se pueden pasear virus de un paciente a otro. ¿Me explico? Y hemos estado gastando el dinero en tratamientos como el de la hidroxicloroquina y la acitromicina, que han producido más daño que beneficio. No puede ser. ¿Quiere participar Manuela Cabero, anestesista? Manuela. Hola a todos. Hola Jesús, muchas gracias por tu conferencia y por tu presentación. Una de las cosas que a mí siempre me preocupó desde el comienzo del COVID es que cómo íbamos a proteger a nuestros pacientes si ni siquiera los médicos, bueno, digo, tenemos no, porque yo ya estoy jubilada y no he participado absolutamente en nada en lo que los demás habéis dado media vida. Pero la realidad es que era imposible que protegierais a vuestros pacientes si ni siquiera podíais controlar si estabais o no estabais infectados. Eso ha pasado hasta hace 4 días. La situación, probablemente eso ha empezado a cambiar a partir de ahora. Eso lo primero.
Lo segundo, en cuanto a la reanudación de las consultas presenciales, a mí me parece que la gente acepta mucho mejor o por lo menos los pacientes con los que yo contacto y con los que yo hablo, aceptan mucho mejor hacer una consulta telefónica a través del especialista que los de medicina primaria. O sea, la gente quiere ver a su médico de cabecera. Ese es, a la mayoría de los que yo conozco, es a quien quieren ver, al médico de cabecera. Les importa mucho menos que el reumatólogo los llame por teléfono que el que lo haga el médico de cabecera sin pautarles una visita presencial. Y la tercera cosa, que creo que lo acabas de decir tú, Jesús, si ni siquiera somos capaces de poder intercambiar tirar las mascarillas de paciente a paciente, una mascarilla quirúrgica sin más, de paciente a paciente, que con ella lo protegemos a él, aunque nosotros, si él no la lleva, no estemos protegidos, no entiendo que seguimos diseminando entre nuestros pacientes el COVID. Sí, es cierto. Es muy interesante todo lo que has dicho. En el caso del médico de familia, es que como se da una relación longitudinal, hay un gran conocimiento por parte del paciente y del médico, y entonces, digamos que en una visita presencial se actualiza, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que pasa en una consulta con el médico de familia y también con la enfermera del centro de atención primaria no es exactamente lo mismo que lo que pasa con una consulta de otra especialidad, en la que el flujo de información está mucho más estandarizado, por decirlo de alguna manera, y en la que por lo tanto tiene menos importancia la comunicación no verbal, toda una serie de, digamos que con un paciente, un médico de familia con su paciente se entiende muy fácilmente, intercambia muchísima información y lo hace solo con un gesto. Y otra cosa que tú has añadido, importantísima, claro, que es muy difícil que te engañen si tú conoces a ese paciente y lo llevas viendo, y a lo mejor sin que él pretenda tampoco engañarte, simplemente, o sea, una ictericia a él se le puede pasar desapercibida durante muchos días y a ti que lo ves en la consulta es muy difícil que se te pase, simplemente por verlo cara a cara. Yo creo que lo fundamental es la reanudación de las consultas de los médicos de cabecera, sean en el medio rural, en los centros de salud o en los centros de salud de las ciudades. Eso es lo primero. Y entonces que todas las medidas de seguridad, o por lo menos un tanto por ciento muy elevado de las medidas de seguridad que se implanten a partir de ahora, vayan dirigidas a eso, a que el médico de cabecera sea el que tenga, iba a decir una cosa muy paternalista y me pueden asesinar, pero, o sea, el que tenga el control realmente sobre el paciente y el que sepa lo que hacer con él y cómo dirigirlo, porque además del paciente se va a fiar. O sea, del médico de cabecera se va a fiar mucho más que de un señor que no ha visto más que dos veces en su vida. Por eso pienso que los medios que pongan a nuestra disposición, un tanto por ciento muy elevado, tienen que ir dirigidos a que la consulta presencial de primaria sea la adecuada, haya unas distancias correctas, haya protección para el paciente y el médico correcta, y a partir de ahí ya el médico de primaria dirá qué tiene que hacer el paciente. Gracias, Manuela. ¿Quiere intervenir Félix? Félix, tienes el micrófono. ¿Me escucháis? Sí, se te oye bien. Perfecto. Se me oye bien. Buenas tardes a todos. Las preguntas las he hecho en el chat. La atención a motivos agudos de salud, sin que yo lo vea claro, en este contexto me parece más sencillo que concertar, qué visitas concertar y qué visitas no concertar. Más sencillo no, menos complejo. Donde patino, y quizás más que pregunta esto sea catarsis,
es cuando manejamos a esos pacientes que injustamente denominamos funcionales o que sospechamos funcionales y que tenemos la tentación de dejarles ahora fuera de la consulta e intentar utilizar el teléfono como defensa. Y eso lleva a que, bueno, aparte de la fábula del lobo, creo que nos va a generar, si es que no ha generado ya, muchos errores diagnósticos, ¿no? Muchos falsos negativos y una disminución de la sensibilidad. Hemos pasado quizás de un sobrediagnóstico en este tipo de paciente a un infradiagnóstico. También quizás el paciente crónico, que es una parcela que han utilizado muchos para tener su empoderamiento, pues, y que se ha medicalizado y se ha comercializado, también quizás pueda ser una oportunidad, como hago ver, para mejorar y adecuar un seguimiento basado en la evidencia y en el sentido común y en la longitudinalidad y en la adecuación, o puede ser una amenaza para ya terminar de perderlos y que queden en otro tipo de dispositivos nada integrales y nada holísticos. Y por último, siempre se dice que quizás la atención telefónica nos va a permitir tener más tiempo para hacer mejor los domicilios. Yo estoy haciendo los mismos o más domicilios, pero por torpeza, probablemente yo soy un torpe, a mí me está costando más porque coincido con lo que se ha dicho aquí, la atención telefónica es por lo menos para mí muchísimo más compleja, me genera muchísimas más dudas y termino mucho peor, mucho más tarde. Dejo los avisos para el final, igual que hacía antes, solo que ahora en una situación mental, físicamente quizás no, pero mental peor. Y quizás también ocurra lo que estoy planteando con el paciente crónico. Quizás caigamos en la tentación humana, nuestras lagunas negras, que todos tenemos, yo al menos, de abandonar esa faceta cuando en realidad tendría que ser la oportunidad para asumirla con totalidad, ¿no? Yo reivindico el nombre de médico de cabecera, yo que soy médico de atención primaria y la cabecera está en su casa, no está en mi consulta, industrializada. Quisiera que reflexionaras tú, Jesús, pero también me gustaría que si alguno quisiera aportarme algo, que he venido aquí a ver que me aportáis, que me ayudáis, pues os lo agradecería. Yo creo que has hecho una gran aportación, Félix. Como es un lujo el poder participar en este coloquio como uno más, porque lo que dice Manuela o lo que dice Félix son aportaciones tan valiosas como las que yo puedo hacer. Como simplemente era una aportación muy acertada, por cierto, y muy al pelo, muy dentro del asunto que estamos tratando, pues no te voy a responder porque no era una pregunta. Solo quiero hacer una reflexión sobre tenemos que hacer algo parecido a lo que recomendamos a nuestros pacientes que hagan en el manejo de su enfermedad. Me explicaré. Creo que con un ejemplo relativo al dolor crónico se entenderá. Cuando una persona tiene un dolor crónico o una enfermedad incapacitante, una de las cosas que hay que decirle es: no utilices la enfermedad como excusa para dejar de hacer lo que ya no querías hacer antes de estar enfermo. Es decir, porque agotarás la capacidad de empatía de la gente que tienes a tu alrededor y al final acabarán pensando que tienes cuentos. Es decir, si tú no digas no voy a hacer esta faena de casa porque tengo lumbago, si resulta que no la haces porque nunca te ha gustado hacerla. Entonces, di que no puedes hacer porque tienes lumbago algo que el lumbago te impida hacerlo, no algo que no quieres hacer y que empleas el lumbago como excusa. Pues lo mismo hay que hacer con la atención telefónica y con la atención presencial. No utiliza la atención telefónica cuando está indicada, con profesionalismo. No utilices la atención telefónica para poner tierra por el medio entre un paciente
con el que te resulta incómodo tener una relación presencial. Otra cosa es por qué te resulta incómodo. A lo mejor, ahondando ahí, se puede llegar a conclusiones. Pero bien, muchas gracias, Félix, porque, vaya, yo no podría haberlo dicho mejor, entre otras cosas porque no tengo la experiencia de primera mano que tienes tú. O sea que muy bien. Félix, gracias. Seguimos. Juanjo, tienes la palabra. Después Paloma. Juanjo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por tu intervención y ha sido muy enriquecedor las preguntas que se han comentado. Acabas de dar la solución. El problema es que el instrumento que se nos ofrece ahora y que hemos intentado y se mejorará su regulación porque queda mucho que regular y que ordenar y que planificar, no se puede utilizar con otra intención que no sea la de ayudar. Con eso es la clave, o sea, con esa es la solución mágica, ¿no? Pero esto me recuerda cuando empezamos a utilizar el ordenador en la consulta, ¿no? Allá por el inicio de los 90, cuando pusimos la historia clínica primera, en la consulta todo el mundo comentaba que aquello era, bueno, iba a ser terrible, ¿no? Y bueno, el ordenador ha servido para que si algunos no quieren mirar a la cara a los pacientes, pero es que tampoco los miraban antes, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Yo creo que hay que ponerlo en su justa dimensión. Creo que nos da una gran oportunidad, pero da una oportunidad de ayudar. Félix ha preguntado algo que yo sí que le respondo, porque en función del informe que hemos hecho, hemos estado evaluando. Que nadie piense que la consulta no presencial o la e-consulta va a ahorrar tiempo, en absoluto. Al contrario, va a aumentar el tiempo y va a aumentar las demandas porque va a generar la intranquilidad tranquilidad que no da lo presencial. El paciente, cuando sea una cuestión banal o alguna duda que ha quedado colgada, pues vale, pues será un sí o un no. Pero cuando se trata de algo más complejo, o sobre todo cuando se han mencionado los trastornos funcionales, al contrario, va a estar más tiempo colgado del teléfono, no va a quedar igual de satisfecho que si vea a su médico, pero bueno, esto tenemos que contar con ello. La pregunta que a mí me surge, y es lo que te quería preguntar, que primero se ha soltado la consulta no presencial y la administración no ha puesto ningún medio añadido. Ni sabes tampoco que se va a necesitar más tiempo todavía, que va a aumentar la demanda, pero que lo que no se puede hacer, por ejemplo, es tener una lista de espera telefónica para gente que no puede venir o que pide ayuda. Por ejemplo, a mí me parece terrible que alguien te esté esperando 5 días a recibir la respuesta de un médico o una enfermera sin saber lo que tiene, por ejemplo, ¿no? Me parece tremendo, ¿no? Esto no se ha previsto, pero hay una cuestión que sí que te quería ver qué es tu opinión, que nosotros no hemos entrado en ella intencionadamente. La consulta telefónica o no presencial va a tener consecuencias. Va a cometerse errores, van a tener consecuencias que el paciente, lógicamente, puede llevar hasta los tribunales. ¿Cuáles son los mecanismos de los que tiene en este momento provisto el profesional para justificar que efectivamente lo que le ha dicho es lo correcto, que es que lo que ha ocurrido es que él no ha entendido bien? ¿Y qué defensa tiene el paciente con lo que le puede decir a la inversa el profesional? Es decir, la pregunta es, ¿sería necesario el consentimiento informado? ¿Es suficiente el consentimiento informado simplemente con que el paciente acepte para hablar por teléfono? Porque hablar por teléfono se responde por educación, pero eso supone una aceptación de la consulta con la trascendencia que eso tiene, y las consecuencias que se derivan de los malos entendidos y de no hacer un feedback comprensivo al final, ¿eso cómo lo vamos a llevar? ¿Se va a poder grabar? ¿Se debe de grabar la consulta? Porque claro, todo esto empieza a funcionar, va a haber gente que utiliza la herramienta como Dios le da a entender, incluso alguno intentando sacar algún beneficio probablemente, pero esto va a tener consecuencias. Y todo está sin prever y sin regular. ¿Cuántas consultas telefónicas se pueden hacer sobre cuántos pacientes diarios? Porque claro, se ha soltado la e-consulta, pero imaginemos un cupo de 2.200 cartillas, como tenía ahora un compañero con el que estábamos comunicándonos. ¿Cómo hace este hombre para responder a la consulta diaria y además atender las no presenciales? Esto es tremendo. ¿Dónde están los límites? ¿Cómo vamos a contabilizarlo esto? Es decir, esto todo me supone que la seguridad del paciente y la seguridad del médico,
un error cualquier día con una persona sin desearlo, incluso haciéndolo correctamente, te puede causar un grave perjuicio, ¿no? Todo esto, la pregunta que yo te hago es, ¿crees que urgentemente debemos pasar a una regulación, además de la deontológica, que creemos que algo hemos hecho, creemos que debemos pasar urgentemente a una regulación más expresa, ya que el instrumento está en la calle? Muchas gracias por tu intervención. Gracias a ti, Juan José, porque lo que planteas es muy interesante. Voy a dividir en dos partes mi respuesta. Una, la que se refiere, empezaré por garantías para el paciente y para el profesional en una consulta telefónica o telemática. Bien, no puedes grabar una consulta telefónica o telemática sin el consentimiento explícito del paciente y sin que haya un buen motivo. Es decir, de la misma manera que no puedes operar a un paciente de una apendicitis que no tiene, aunque te firme un papel de consentimiento informado para que lo hagas, tampoco puedes grabar una entrevista si no hay una causa que lo justifique. Estás expuesto a que el paciente la grabe sin tu consentimiento. Eso te podría causar problemas, pero es muy dudoso que lo pudiera utilizar como prueba al estar viciada de origen, ¿no? Al no haber dado el consentimiento al profesional para que se hiciera. En realidad, las garantías son las mismas que existen en la consulta presencial. Es decir, en la consulta presencial es necesario para determinadas cosas un consentimiento informado verbal, para otras un consentimiento informado escrito y para otras pues se da por explícito, por supuesto, el consentimiento. Y yo creo que son más o menos las mismas cosas que existen en una consulta telefónica, es decir, en una consulta presencial, ¿qué garantía hay de que te haya entendido el paciente? Pues hay más garantías en lo que se refiere al flujo de comunicación, pero desde el punto de vista legal son las mismas, ¿no? Es decir, el paciente puede decir, no me enteré de lo que me decía, igual que en una consulta telefónica que en una presencial. Sí que es cierto y es muy interesante que el hecho de que alguien coja el teléfono no quiere decir que renuncie a una visita presencial y la sustituya por una consulta telefónica. Eso son cosas diferentes, de la misma manera que quien es visitado por un médico de urgencias o por un médico o por su médico de familia no renuncia a una atención en otro tipo en otro lugar del sistema sanitario por otro profesional del sistema sanitario. Luego hay una parte que es interesantísima y que va a ser parte sustancial del taller a impartir presencialmente en el Colegio de Médicos de Toledo, que es el riesgo de que el profesional se acabe convirtiendo en una segunda víctima cuando a la primera víctima, al paciente, le pasa algo como consecuencia de la atención sanitaria. Entonces, estamos en una situación muy estresante a nivel personal y estresante para el sistema sanitario y para los pacientes, para la sociedad, para la humanidad. Entonces, esta es una situación en la que hay más probabilidad de cometer errores. Es una situación de gran incertidumbre, además, que favorece el que se cometan errores. No tienes tantas seguridades como en otras circunstancias. Pero además, existe hay una parte que no depende de que la situación sea dura. Y estoy convencido de que los médicos, las enfermeras, los sanitarios, por los nuevos requerimientos de la pandemia, trabajan mucho y se cansan mucho, pero no se queman. Se queman más porque les manden a hacer cosas que no se deberían hacer en las actuales circunstancias o porque se las manden a hacer sin los medios adecuados. Es decir, un sanitario no se queja porque en su práctica
coja una infección que le ha transmitido a un paciente. Entra dentro de los riesgos que él sabe que tiene y que asume. Se queja si esa infección, ese contagio era evitable y no se ha evitado porque alguien no ha hecho su trabajo bien y no le ha proporcionado el material de protección, por ejemplo, exigible para atender a pacientes con ébola, con el coronavirus, etc. Entonces, existe una cosa en medicina que es el estrés, el estrés ético, que consiste en que se da cuando un profesional no puede dar la atención que sabe que podría y debería dar porque la organización no se lo permite, por las condiciones de trabajo en las que tiene que trabajar, por órdenes expresas que tiene, etc. El estrés ético es lo que más quema y favorece que el profesional, si le pasa algo al paciente, se convierta en segunda víctima. Es decir, tú le das un medicamento que está indicado a un paciente y puede tener y este paciente puede tener efectos adversos por la medicación, y eso es algo que lo asume tanto el profesional como el paciente en general. Hay gente para todo, pero en general se asume. Otra cosa es si ese medicamento, como decía antes, se lo ha recetado porque no tenías acceso a la historia clínica, porque se ha caído el sistema, porque no te han dado la clave el que tendría que haberte la dado para atender en urgencias, etcétera, etcétera. Entonces, eso no lo asume ni el profesional ni el paciente y agrava el impacto del evento adverso. Hace que sufra más tanto el profesional como el paciente. ¿Puedo matizar? Aquí hablamos todos, salvo que te diga otra cosa, Raúl. Raúl. Es que no oigo a Raúl. Mira, vamos a ver, en relación a la pregunta y sin alargarme demasiado, en primaria, una de las cuestiones que se va a resolver con la consulta, no hay consulta, es no hace falta que venga o sí venga a verme a la consulta. Esto se va a resolver por vía online. ¿Qué ocurre? Si yo le digo a una persona que me informa de su situación, que no viene a la consulta, y como consecuencia de decir que no venga a la consulta hay una discrepancia clara entre lo que él entiende o lo que yo entiendo y no viene a la consulta, y como consecuencia de eso se deriva un efecto absolutamente indeseable, ¿cómo voy yo a intentar garantizar que esto ha sido así? Esta es la gran diferencia respecto a la presencial. Claro que es verdad que la presencial también es su palabra o la palabra nuestra contra la suya. Hay una ventaja que ya la recomiendo de entrada, es que todo, incluso lo que sea online o lo que sea e-consulta, debe quedar reflejado en la historia clínica en el momento que se termina. Esto es fundamental, pero las discrepancias entre lo que se dice y cuál es el motivo de la queja y la decisión que toma el médico de aconsejar que vaya o no vaya a la consulta con carácter más o menos urgente al día siguiente, cuando sea, esa decisión tiene que estar de alguna manera protegida y regulada. Debemos de pensar en ella, porque lo que no puede ser que al que le toque la china le toque sin comerlo ni beberlo. Y esta es una de las consecuencias que pueden tener consecuencias desastrosas, sobre todo en personas mayores o menos mayores. Los mayores creen que tienen sus capacidades intactas y pueden no desear asistir a la consulta del profesional. Algunas veces sí, otras veces puede ser que no deseen ellos salir de casa y te hagan una consulta minimizando lo que les ocurre. Esto también ocurre. Tenemos pacientes que son baja demanda y que no les gusta ver al médico, o ver al médico lo justo. No son la mayoría, pero los hay. Y cuando esto ocurra y el médico se sienta, bueno, no ha entendido bien, lo ha entendido mal y aconseje no venir y eso tenga consecuencias, ¿cómo lo resolvemos? Esta es la cuestión. Y esto es uno de los ejemplos que podría poner más,
que debería quedar resuelto de alguien, debería preocuparse. Y luego está el tema de los tiempos, que esto es un desastre. Es decir, insisto, no es verdad que se ahorre tiempo. Un profesional comprometido con sus pacientes va a gastar mucho más tiempo en atender las presenciales y las no presenciales con toda seguridad. Entonces, esto debería de alguna manera regularse y quedar resuelto para evitar problemas mayores mañana. Esto era un poco el comentario que te quería hacer. Muchas gracias. ¿Puedo comentar algo que estoy leyendo por el chat? La verdad es que apenas sigo el chat, pero he visto que había polémica con este tema y he leído un poco. ¿Te importa que lo comente, Raúl? No te oigo nada. No te oímos ninguno, Raúl, desde hace tiempo. Es que Raúl tiene cerrado el micrófono. Ya. Me cierro para no molestar. Que comenta esto del chat si quieres, que lo iba a decir yo, y lo dejamos a Paloma luego que intervenga, que lleva esperando un ratito. Venga, por favor. Ah, bien, vale. Sí, hay una cosa que está relacionada con ella. En principio, que es, la ha planteado Lola, creo que la ha planteado Rosa, Manuel, no sé, he visto que varios lo planteaban porque estaba más atento a lo que decía Juan José que al chat. Pero que es la necesidad de intentar, en la medida de lo posible, protocolizar qué atención ha de hacerse presencialmente y cuál ha de hacerse de manera telefónica o telemática. Entonces, bueno, pues pasará como pasa con todos los protocolos, que los protocolos son guía para los sabios y a seguir con como una revelación divina con fe ciega para los menos sabios. Es decir, los protocolos, las guías, las recomendaciones te sirven como una orientación, pero a la hora de la verdad tú eres el que tiene que tomar la difícil decisión de a qué paciente lo ves presencialmente, a qué paciente lo visitas por teléfono, a qué paciente lo visitas de manera urgente, a quién vas al domicilio o a quién lo citas para el día siguiente, ¿no? A quién le pides una prueba o a quién le pides otra. Entonces, sí que es cierto que la protocolización no te da ninguna garantía, porque los protocolos no pueden incluir todos los supuestos, ni muchísimo menos. Entonces, el médico sigue teniendo que mojarse ante cada caso concreto, cada paciente concreto, en cada situación concreta. Pero lo que sí que es cierto es que hay cosas que las tenemos más por la mano, no solo porque están más protocolizadas, sino porque tenemos más experiencia y práctica al respecto. Entonces, como muy bien dice Juan José y han dicho algunos de los que intervienen en el chat, pues hay unas cuantas cosas que hay que protocolizar y que son no solo indicaciones de la consulta telefónica y de la presencial o telemática, sino también en qué condiciones debe hacerse la atención presencial, la telefónica y la telemática. Es decir, no puedes decirle a unos profesionales que se vayan a su casa y desde allí atiendan por teléfono a los pacientes sin acceso a la historia clínica, desde su móvil. Entonces, es que un directivo no puede dar esa orden, como dieron a los del Centro de Salud de Sevilla, que no les quedó más remedio que acudir al centro días que no tenían que trabajar y en una situación que no era como para andar de aquí para allá. Entonces, hay que mirar indicaciones, forma en la que debe desarrollarse la entrevista no presencial y garantías para el profesional y para el paciente de realización de esa consulta no presencial. Paloma, gracias Jesús. Paloma, hemos tenido esperando un rato, perdona. Adelante. Ningún problema, porque muchas cosas las hemos ido comentando. Yo quiero comentar que además de que hago medicina estética, llevo haciendo familia pues desde los años 80 que empecé en La Marmosa y no lo he perdido porque sigo con compañías y estos días pues no he vivido la atención directa, pero sí, como decir, la telefónica. Estoy en Sanitas Blua, tenía también a Derlas
Y yo creo que mi principal problema, y creo que el de muchos, es que no sabemos. Para nosotros es un reto nuevo. A mí, cada vez que yo colgaba el teléfono, y yo os aseguro que era 1 hora, porque estoy acostumbrada a consultas largas. En mi día a día nadie me marca tiempos, mi consulta es minoritaria y puedo hacerla de otra manera a lo que se vive en un centro de salud. Y aún así, creo que posiblemente he mandado más gente a ir a un servicio de urgencias, a lo mejor de lo que fuera necesario, porque he tenido muchas dudas. Y todo lo que era de piel, gracias a que tengo a la dermatóloga nuestra, que yo la mandaba imágenes y continuamente me he sentido de alguna forma arropada. Si no, el sentimiento de soledad en un teléfono es terrible, no tener a quien pedir ayuda y saber discernir cuál es el grado de gravedad de cómo está ese paciente. Otro problema que tenemos es el de la responsabilidad. Yo he tenido que llamar a mi compañía y que en mi seguro de responsabilidad civil me lo cubriese, porque es un cambio de forma de actuar y afortunadamente lo han hecho. Y luego en el día a día nuestro, yo abrí la consulta a primeros de mayo, sí que lo que decía, hemos tenido la suerte de que desde recepción se llama a todos los pacientes, se les hace firmar un consentimiento online aceptando las condiciones de la consulta, hacemos un primer cribaje, un primer triaje para que el paciente que venga prácticamente sea sano. Y lo que decía es que el riesgo nuestro, lo comentaba Manuela, yo trabajo con la cara del paciente en la mayoría de los casos. Me pongo mascarilla, trabajo con pantalla, trabajo con EPI, pues mucho más que he trabajado en la vida cuando entraba a un quirófano. Y entiendo que esto es más fácil en la mía, que hemos cortado tiempos, que estamos haciendo una cita controladísima de paciente a paciente, con 3 puntos de sala de espera solo para que no estén juntos. Entonces, creo que evidentemente tengo muchas ventajas y tengo que dar muchas gracias de poder tener esa infraestructura. Pero sí creo que de alguna manera necesitamos todos los médicos, yo, formación. Desde mi sociedad hemos hecho ahora hemos previsto un curso que va a ser habilidades en comunicación oral. Creo que es fundamental y casi lo pido al colegio como una demanda. ¿Cómo se hace una consulta por teléfono? ¿Cómo se hace con seguridad? Y cuáles son los pilares que yo tengo que tener muy claro para saber discernir qué voy a hacer a continuación con el enfermo. Y por último, el tema de las recetas. Nosotros que no tenemos receta electrónica, pues vale, yo hablaba con él, muy bien, pero al final o pasaba por las recetas, siempre me han quedado cosas en el aire que me ha hecho la vida muy difícil. Y nada más, era compartir eso con vosotros. Sí, la verdad es que cuando acepté hacer este coloquio online que estamos haciendo, que es más que una conferencia o una charla, lo hice porque como experto en seguridad del paciente necesito hacer cosas como esta. No sé si me explico. No son momentos para que nadie hable ex cátedra y tenga la verdad absoluta. Son momentos para compartir experiencias, ideas, conocimientos, porque tenemos que elaborar algo nuevo. Y tenemos, no partiendo de cero, como hemos dicho antes, pero tenemos que elaborar algo nuevo.